Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my toaster. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate la auto. Bueno, seguimos con esta tarde de periodismo rock and roll. Lo prometido siempre es deuda. Nos había quedado pendiente de la semana pasada. Nos atiende en esta tarde, le sacamos un rato de su trabajo como legislador al diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, gracias por el rato. ¿Cómo anda? ¿Hola? ¿Me está escuchando, Leopoldo? Estamos complicados hoy. Bueno. ¿Me escucha, Leopoldo, usted ahora? Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, yo lo escucho, pero se cortó la comunicación. Muy bien, entonces empezamos a conversar, si le parece, desde ahora. Le agradecíamos al principio la amabilidad de un rato, darnos un rato de su tarde. No, el agradecido soy yo, si podemos reflexionar juntos con los oyentes y con los ciudadanos. ¿Cuántos años de trayectoria, Leopoldo? Yo lo recuerdo de los principios de la democracia de esta última era, esperemos que sea la que no se corte nunca, con Raúl Alfonsín. ¿Cuántos años hace que milita en política? Y muchos. Yo siempre digo que hay dos clases de dirigentes o militantes políticos: los políticos de ocasión y los políticos de vocación. Pero en realidad, como cualquier otra actividad de la vida o cualquier otra profesión, se puede abrazar circunstancialmente porque hay algunas circunstancias que te favorecen o te privilegian, o la abrazás porque tenés vocación y te querés volcar a esa actividad. Yo tengo vocación política. Casualmente hoy estaba recordando, fui hace pocas horas al velorio de Lorenzo Pepe, que como ustedes saben, falleció ayer, un gran dirigente sindical y gran dirigente del peronismo, y recordaba que lo conocí en 1961, y desde que estoy hablando, 1961, falleció ayer, muy joven, gran dirigente, y bueno, ya tenía esta vocación, este compromiso con la sociedad, que es la política, y lo conocí a Lorenzo Pepe en ocasión de un paro del gremio ferroviario. Como usted sabe, él era dirigente de la Unión Ferroviaria, y en aquel momento, en el 61, el gobierno que integraba como ministro de Economía el Sogaray y un secretario de Transporte de apellido Acevedo, decidió desactivar, levantar casi 10.000 kilómetros de vías férreas. Argentina tenía en ese momento unos 20.000 kilómetros de extensión ferroviaria. Y por supuesto eso generó una gran resistencia. Se denominaba un plan Larkin por un general norteamericano de apellido Larkin, que lo impulsaba desde el Banco Mundial. Y el gobierno, como ocurre ahora, dijo, vamos a hacer el ajuste levantando 10.000 kilómetros de vías férreas. Hubo un paro general de 42 días de los dos grandes gremios ferroviarios, que son la Unión Ferroviaria y los maquinistas, que es la fraternidad. Y Lorenzo Pepe era secretario adjunto del gremio ferroviario, y el presidente de la Unión Ferroviaria era un dirigente radical que se llamaba Antonio Scipioni. Y a pesar de que competían dentro de la Unión Ferroviaria con listas distintas y con posiciones diferentes, obviamente se unieron en defensa de la fuente de trabajo y fundamentalmente del derecho a los argentinos a tener un transporte que, en la competitividad de una Argentina tan extensa, es un transporte que abarata mucho los costos. Claro. Porque el ferrocarril, en competencia con el transporte automotor, es mucho más barato, por decirlo de alguna manera.
Bueno, lo concreto es que le aplicaron el plan CONINTE, que era un plan de guerra interna que facilitaba la intervención de las Fuerzas Armadas, que es lo que quiere hacer ahora Milei y Bullrich, modificando la ley de seguridad interior, y los movilizaron a los ferroviarios, los llevaban a los cuarteles, sobre todo los que manejaban los trenes, los pelaban y los obligaban a manejar las formaciones. ¿Qué hacían los motorman, como se les llamaba en aquella época, o los conductores? Bueno, se iban de la casa, se refugiaban en casas de vecinos y los obligaban a manejar las formaciones. ¿Qué hacían los motorman, como se les llamaba en aquella época? Llevados obligatoriamente a manejar los trenes. Bueno, en esas circunstancias lo conocía la Alianza Pepe. Le estoy hablando del año 1961. Así que ya tengo algunos años encima. Bien, y qué bueno que haya hecho el recuerdo de este dirigente, digo. Y de sus dichos sacaba 2 o 3 conclusiones, digo, ¿no? Hablaba usted del año 61, digo, ya estamos hablando de ajuste, ya estamos hablando de la intervención de los milicos en la vida civil, digo, ¿no? La presencia de gobiernos como el que tenemos hoy. Eso como una cuestión a mirar negativa. Y le pregunto esto otro, digo, porque yo lo he escuchado, digo, la relación, el trato entre los políticos de distinto color político, digo, me parece que no tenía nada que ver con el que existe ahora, ¿o sí? No, a ver, son momentos diferentes de la sociedad. En algunos casos las sociedades evolucionan. Hay momentos históricos en los que también involuciona. Y cuando involuciona la sociedad, entre otras cosas, naturalmente, involuciona el sistema político, o sea, porque se desgrana, o porque se fragmenta, como está ocurriendo ahora, o porque el nivel de sus dirigentes no es el suficiente para poder encarar la resolución de los problemas estructurales de la Argentina. Hoy estamos en ese sentido atravesando un momento horrible. A partir del triunfo de Milei, no solamente se ha puesto en marcha una máquina que destruye y no que construye, sino que lo hace además con un marco de agresión, de descalificación, de insultos, de mentiras, que no pueden terminar en otra cosa que no sea una violencia que al principio es de carácter simbólico, pero después, si no se la frena, se termina transformando en violencia material y poniéndonos al borde de que estemos en una situación que nos preocupa mucho, porque es evidente que el gobierno está llevando adelante un ajuste brutal para sostener un superávit fiscal trucho, y que lo hace sobre todo ajustando a jubilados, a las universidades y fundamentalmente también a la obra pública, requiere para sostener esta política la represión. Y eso ya nos pone en una situación más compleja, porque estamos rompiendo, o el gobierno está rompiendo, mejor dicho, el pacto democrático que hicimos los argentinos en el 83. Y bueno, eso por supuesto nos preocupa. Nos preocupa que el gobierno pretenda destruir las universidades públicas, porque no es cierto que se está discutiendo un problema financiero. Milei tiene, por fanatismo ideológico del grupo de ultraderecha que él encabeza, la idea de que hay que liquidar las universidades nacionales. Lo dijo en plena campaña electoral, lo repitió ayer o antes de ayer, y para eso, bueno, usa todas las herramientas que tiene a su alcance, miente, estigmatiza, insulta a estudiantes, a profesores, distorsiona la realidad. Por ejemplo, dice, como dijo antes de ayer, que los hijos de los pobres no van a las universidades, y eso lo desmienten todos los datos oficiales, empezando por el INDEC. Él aplaude cuando la inflación baja un poquitito. El INDEC ha dicho que en el estudio permanente de hogares en la universidad hay chicos que representan un 48% de hogares pobres.
Bueno, pero Además, ahí el ciclo también perdón que la interrupción, digo, el ciclo se repite, lo que yo por ahí también planteaba al principio, digo, porque esto mismo decía el gobierno Macri, María Eugenia Vidal, y lo mismo planteaban desde el gobierno de Macri, quizá con menos violencia, ¿no? sí, sí, no, pero estamos en un escalón superior de violencia, porque esta pretensión de ir contra la universidad pública hace que Milei no pueda por ahora recurrir a herramientas como en el pasado recurrieron el gobierno de Armenia en la noche de los patrones largos, que Claro, entró a sangre y fuego en las facultades y echó a todos los profesores, 1.500 se fueron en ese momento, pero sí recurre también a herramientas muy violentas, que es de financiar las universidades para provocar el mismo resultado, que los profesores se vayan, que los alumnos se vayan, que vacíen las aulas, que los investigadores se vayan, que se vayan también el personal docente y que vacíe la universidad, para dejarla en condiciones de ser cerrada o transferida a las provincias, que es lo que trasciende, o aranceladas las que queden, de claro. modo tal de que efectivamente en ese caso sí, aquellos que pueden solventar la universidad, que serán los más ricos, saquen créditos, como ocurre en Chile y en Estados Unidos, para que sus hijos puedan cursar las carreras y transforme a la educación pública en un negocio financiero. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con la Argentina en general? En este momento estamos viviendo en un país muy raro, porque la inversión pública no existe, la liquidó el gobierno, pero tampoco la inversión privada, ni la inversión privada directa extranjera, ni la inversión privada local, al contrario, hay desinversión. Y entonces uno se pregunta, si no hay inversión pública y no hay inversión privada, ¿sobre qué se sostiene la economía? Y sobre el ajuste y la fuga de capitales. Ujú, sí. Mi tío decía misma receta, mismo resultado. Así es. Ya, Lo que pasa es que, como usted dice bien, es la misma receta aplicada con más violencia. claro, Y eso también nos... le han puesto más levadura, digamos, a esto. Claro, y bueno, pero eso nos debe preocupar mucho, porque en Sí, cualquier sí. momento esa violencia puede traducirse en alguna tragedia. Sí, y también es cierto, digo, que, digo, por distintas razones, lo que uno denomina al pueblo, lo que uno denomina a la gente, está como soportando una parte, al menos una parte que podría parecer un poco más importante, está soportando esto en algunos casos con alguna esperanza de que esto va a cambiar, todos sabemos que no va a cambiar, va a empeorar, y en otros casos porque no le queda otra, digo. Por el miedo al despido, digo, por el miedo a quedarse sin trabajo, por el miedo a la represión. No es casualidad que en cada marcha se reprima de la manera en que se reprime. Pero por supuesto, por ejemplo, cuando apalean o gasean a los jubilados, en realidad no solamente están demostrando perversidad humana, sino que lo hacen deliberadamente para que ese miedo hunda en el resto de la sociedad, porque la gente mira eso, ve que le pegan a ancianos de 75, 80 años y se pregunta, mirándolo desde su casa, ¿qué me harán a mí? Claro, Si voy a protestar o voy a reclamar. Así sí, que esto no es casual, efectivamente, hay un plan para callar a la sociedad como sea. sí, sí. ¿Qué camino ve, digo, si es que existiera alguno, como una salida, como alguna esperanza? Digo, ¿ve que la oposición, digamos, de la que usted forma parte, también está diciendo, bueno, acá estamos nosotros, acá estamos pidiendo la pelota, la aparición de dirigentes que puedan encauzar un poco toda la bronca de la gente, todo este mal pasar de la gente que se transforma en bronca y ve a alguien que lo pueda encauzar? A ver, los dirigentes no pueden marchar a un ritmo diferente al de la sociedad. Los dirigentes son de alguna manera emergentes de la sociedad. La sociedad mayoritariamente, no unánimemente, pero sí mayoritariamente, en una elección democrática decidió que Milei fuera presidente de la nación. Ujú. Muy bien. Ahora, esa legitimidad de origen la está perdiendo por dos razones, Milei, y rápidamente. En primer lugar, porque, bueno, hay millones de argentinos que están abriendo los ojos y se están dando cuenta que se les reclama, se les exige, se les impone un sacrificio que no sirve para nada. Porque en todo caso, para lo único que sirve es para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y además también advierte que se está imponiendo a través del ejercicio de la violencia estatal, o sea, de la fuerza bruta.
esa gente tenía una expectativa y una esperanza de que las cosas fueran diferentes. Pero bueno, eso se va disipando, la gente está perdiendo la esperanza, y con razón, porque ve lo que está ocurriendo. Cuando un gobierno decide frenar la obra pública, atacar las universidades, que es uno de las instituciones que mejor funcionan en la Argentina y que han facilitado la movilidad social ascendente, o cuando ve que pretende cerrar hospitales porque dicen que no ganan plata, o cuando advierte que se paraliza todo en obra pública, para la gente empieza a perder esa esperanza y trastocarla en lo que podríamos denominar desilusión. Y otros ya ni siquiera en desilusión, en bronca, porque ven la perversidad de estas políticas, la sienten en carne propia, o la sienten en sus ámbitos familiares, chicos que empiezan a lloriquear en la casa porque están con la angustia de poder perder sus carreras, a las que accedieron con mucha dificultad, en una universidad donde el 60% es por primera vez en el grupo familiar estudiante universitario, o porque tienen que empezar a atender la necesidad de algún jubilado que también tienen en el seno de su familia y que no puede comprar los medicamentos o que no puede atender sus necesidades básicas. Entonces eso ya no es desilusión, se va transformando en bronca, en rechazo muy fuerte, que es lo que le está pasando al gobierno. Está obteniendo la performance de un muy fuerte rechazo. Y bueno, ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de mirar hacia otro lado. Hay en la Argentina una oposición que se llama Unión por la Patria, una oposición clara, nítida, franca, una oposición que desde el principio dijo que el gobierno de Milei nos iba a llevar por este camino y lamentablemente no nos hemos equivocado. Y además que fuimos oposición en el Parlamento a darle los instrumentos que sabíamos que lo iba a usar para perjudicar a la soberanía del país y para perjudicar a la sociedad. Ahora, esa oposición no alcanza, no es suficiente, hay que ampliarla. Y es lo que estamos intentando hacer en el Parlamento con acuerdos concretos, como por ejemplo haber obtenido la suficiente mayoría para sancionar una ley que mejore el ingreso de los jubilados y que mejorara el presupuesto universitario. Ahora, mi ley apela al veto, y eso le permite, con mucho menos diputados, 87 en este caso, frenar la sanción de esas leyes. Nosotros, para sancionar esas leyes, tenemos que reunir como mínimo 129, y somos de Unión por la Patria 99. Siempre tenemos que sumar por lo menos 20 diputados. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hacen tal cosa o tal otra? Bueno, porque vivimos un sistema institucional que nos impone determinadas reglas de juego, por lo menos a nosotros. Nosotros no vamos a hacer cualquier cosa, nosotros vamos a hacer que nos permite la Constitución y las leyes. Para hacer cualquier cosa está el gobierno, no nosotros. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando. Y yo creo que de a poco va a ir perfilándose una alternativa, porque la bronca de la gente o la desilusión de la gente necesita encontrar un canal. Va a ser Unión por la Patria. Yo creo que el liderazgo de Cristina Kirchner sigue siendo el factor predominante para ordenar esa oposición y sobre todo para hablar de los temas que hay que hablar, que no son las candidaturas del 2025 a intendente, concejal, diputado, gobernador, etcétera, sino de discutir qué se va a hacer con esta deuda externa que es el huevo de la serpiente, de la que nadie habla, pero es el gran problema que tiene la Argentina, claro, el problema que nos trajo Macri con Caputo. Exactamente, claro. Y bueno, y discutir tantas otras cuestiones, ¿no? Es decir, ¿qué privilegiamos? ¿Privilegiamos la inversión en la educación pública o la privilegiamos en la inversión en la inteligencia para espiar? En fin, armar la agenda que hace falta. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? ¿Los vamos a regalar? ¿Los vamos a malvender? ¿O los vamos a hacer cotizar imponiendo nuestras propias reglas de juego? Hay muchísimas cosas para discutir. Leopoldo, usted que mirando un poco haciendo una mirada un poco retrospectiva, digo, usted también pasó por ese momento, se habla mucho de que estamos en un 2001. ¿Cuán parecido ve usted una situación Perdón, no lo escuché bien. No, digo, que haciendo un poco una mirada retrospectiva a partir de su experiencia, digo,
mucha gente dice que estamos en un 2001, digamos, ¿no? O entrando en un 2001. Desde su mirada experimentada, ¿le parece que es así? ¿Cómo ve esta situación? Y es una situación muy compleja, porque la combinación de ajuste tras ajuste, incremento de la pobreza, incremento de la indigencia, destrucción del empleo, cierre de actividades comerciales e industriales, depresión del consumo, combinada con vocación autoritaria y represiva, es un cóctel muy explosivo. Estamos viviendo un momento de, digamos, angustia en la gente, ¿no? Y de gran precariedad, le reitero, en un país donde no hay inversión pública y no hay inversión privada, y lo único que hay es bicicleta financiera, a punto tal bicicleta financiera, que el gobierno acaba de institucionalizar la posibilidad de que los chicos de 13 años en adelante puedan participar. Una locura. De inversiones financieras, en un país que está siendo tomado por el juego a través de de las herramientas de las redes sociales. Sí, de la timba virtual, digamos. De la timba virtual, de la ludopatía, y encima ahora el gobierno quiere que un chico de 13 años pueda participar de la timba financiera, es un problema de la Gran Siete. Sí. Y además un Estado que se retira y ese espacio que regala se lo regalan a los narcotraficantes, que empiezan a hacer lo que el Estado no hace en un barrio. Entonces digo, nos están llevando a un escenario muy complejo. Por eso tenemos que tener mucho temple, hay que tratar de no responder a las provocaciones de Milei. Antes de ayer Milei pretendió provocar a la comunidad universitaria, insultando, diciendo cualquier disparate. Hace unos días atrás Milei decía que las universidades eran lugares de adoctrinamiento para zurdos. Claro. Y ahora, hace 2 o 3 días, dijo que la universidad estaba hecha nada más que para los ricos, que los pobres no iban. Siguiendo ese razonamiento, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los ricos son todos formados como zurdos en la universidad. No pareciera, ¿verdad?, que los ricos fueran zurdos. No daría la Entonces, sensación. estamos frente a un tipo que es un irresponsable, es un charlatán de feria. Sí. Bueno, dijo que la Argentina iba a una inflación del 17.000%, después dijo que iba a haber un ajuste de las provincias de 60.000 millones de dólares, y a la mañana siguiente, después del domingo, que la gente le apagó el televisor y no lo quiso escuchar, el propio ministro de Economía dijo, no, el ajuste va a ser de 20.000 millones de dólares. Entonces digo, estamos en un momento muy complejo. Hay que evitar que el gobierno introduzca la violencia. Sí. Porque todo lo otro lo podemos resolver institucionalmente y pacíficamente en una elección. Pero hay que hacer un gran esfuerzo para que el gobierno no nos lleve al terreno de la violencia. Bien. No, le voy sacando ya un poquito lo último del rato de esta tarde. Digo, el gobierno dice que no hay plata, ¿vio? Que no hay plata para nada. Para algunas cosas sí hay plata. Por ejemplo, para la inteligencia sí había plata, digo. Para que se gaste. Para espiar a argentinos. Claro, para que la CITE gastara la plata sin rendirla, obviamente para espiar a argentinos. También costumbre bastante amainada en la derecha, digo, ¿no? Claro, pero para defender la inteligencia que producen las universidades a través de investigación, a través del desarrollo científico, a través de la formación de científicos y profesionales que después son altamente cotizados en el mundo, a través de todo lo que significa la extensión universitaria, lo que significan los hospitales universitarios. En vez de poner plata para esa inteligencia, ponen plata para la inteligencia para espiar a argentinos y arrinconar a la sociedad. Le voy a dar un dato concreto para que la gente no crea que estamos hablando de una frase hecha. En el presupuesto 2024, o sea que estamos transitando, los recursos para la inteligencia dedicada al espionaje son 66.000 millones de pesos. Para el 2025 tienen previsto aumentar eso, o sea, la inteligencia para espiar, a 345.000 millones de pesos. Mientras que para las universidades nacionales tienen previsto bajar la inversión en 350.000 millones de pesos. Bueno, eso le marca cuáles son las prioridades de un gobierno. Sí. La prioridad del gobierno en la Argentina no es favorecer la inteligencia creativa,
la que genera que los títulos que los chicos obtienen en las universidades sean una herramienta de movilidad social, sino promover la inteligencia para espiar a Argentina. Claro. Y por otra parte, digo, uno ve que el número oficial, porque es el número oficial, cuando nosotros vamos al chino, cuando vamos al almacén de la esquina, digo, sabemos que la inflación no es del 3,7%, digo. Compartiendo, digo, comparando también un poco la situación en el 2001, donde la inflación era baja, lo que estaba pasando era que había otras cosas que estaban funcionando mal. Ah, bueno, eso está claro. Sí, acá el problema hay que mirarlo desde el punto de vista no de lo que publica el INDEC, sino del nivel de ingreso de la población. El nivel de ingreso de la población se está deteriorando permanentemente. En un país donde no se deteriora el ingreso, 3,5 de inflación es una inflación anual. En un país donde el ingreso se deteriora a la velocidad que se está deteriorando la Argentina, desde que asumió Milei, 3,5 o 4% mensual es un disparate. Y además hoy somos el país más caro del mundo en dólares. En el último mes, la inflación esta del 3,5 que genera tantas dudas, porque no es lo que la gente vive diariamente, No, claro, en dólares fue del 10%, en dólares. claro. Mire, la Argentina hoy tiene una característica, o dos. Somos el país más endeudado del planeta, el principal deudor del Fondo Monetario Internacional es la Argentina, le sigue Ucrania, que está en guerra, nosotros no, y somos uno de los países más caros del mundo en dólares. Las dos cosas a la vez. Bien. ¿Y cómo ve? Le pregunto un poco ya lo último, Leopoldo. Digo, un tema importante, digo, porque define cosas, es la Corte Suprema. ¿Qué están trabajando ustedes eso en las cámaras? ¿Cómo viene ese tema? Y también con preocupación, yo creo que la justicia en la Argentina está durmiendo la siesta. Obvio, hace rato, ¿eh? Hace rato, pero ahora más que nunca. Sí, tiene sueño. Hay infinidad de planteos de inconstitucionalidad, de decretos de necesidad de urgencia, un montón de medidas adoptadas por el gobierno, y la Corte ni se da por enterada. O hay abusos de poder y hay fiscales que miran para otro lado. Y algunos abusos de poder son gravísimos. Amenazas del propio presidente de la Nación, reproduciendo tweets de gente que amenaza hasta físicamente o reivindica, por ejemplo, el terrorismo de Estado, y el presidente lo reproduce y nadie interviene, ningún fiscal interviene. Sí. Por apología del delito y de delitos de lesa humanidad. El otro día el presidente, en pleno conflicto con los chicos en las calles, reposteó un tuit de un tipo que decía, bueno, ahora se les van a venir encima los problemas de derechos humanos y los problemas de lesa humanidad, y van a tener que salir a buscar otra vez los nietos, como hace 40 años atrás. Lo reposteó el presidente y nadie interviene. Sí. Y eso es apología del delito. Sí, claro, puede intervenir un fiscal o un juez de oficio, obviamente que es apología del delito. Sí. Pero, a ver, usted imagínese si una cosa así hubiera publicado que Alfonsín, el propio Menem, de la Rúa, Kirchner, Cristina, o aún hasta el propio Macri. Sí. Ninguno, digamos, en algunos casos se atrevieron ni siquiera tanto, digo, ¿no? Con algunos es imposible que uno lo pensara, pero otros que podían haberlo pensado ni siquiera se animaron. Este se anima a cualquiera, digo, ¿no? Y bueno, pero bueno, a pesar de todo esto, tenemos que tener confianza en la sociedad argentina. Somos una sociedad que muchas veces se le pretendió doblar el brazo y no pudieron. No vamos a regalar ni la universidad pública, ni los recursos naturales, ni mucho menos vamos a regalar la democracia. La vamos a defender. Y bueno, para esto hay que unir al pueblo argentino, para esto hay que esclarecer a la sociedad. La sociedad está empezando a abrir los ojos, y en la medida que abra los ojos la sociedad, también muchos dirigentes se van a parar en la vereda correcta. Bueno, Leopoldo, le agradezco muchísimo el rato en la tarde, digo, la claridad, esta posibilidad de ayudarnos a pensar y también a recoger información que ha tenido, ha sido muy gentil.
Le mando un abrazo y bueno, lo que haga falta por este lado estamos. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y un saludo a los oyentes. Muy bien.